compañero Luis Abinader, tal y como él dijo en la noche de la victoria, en la que anunció que sería su última participación como candidato. Es el único presidente que ha tomado una decisión de este tipo. Lo hizo temprano para que las voces agoreras dentro de la misma organización y los amigos, nadie se atrevió a volverle a hablar de eso. Un sector importante de la doctrina constitucional dominicana de que la Constitución se resetea, como diría mi querido hermano Eduardo Jorge, que no es cierto. Yo no estoy de acuerdo que la Constitución se resetea. Nadie en el PRM, ningún legislador, podrá someter una propuesta distinta a esas que él está haciendo. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Eddie Olivares. Eddie Olivares es abogado, pero no es cualquier abogado. Es un abogado que tiene 2 maestrías en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Fue el primer fiscal, el primer procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo y, como todos conocen, fue un miembro bastante independiente y contestatario de la Junta Central Electoral. En ese momento nosotros tratábamos de tener en este programa a Eddie Olivares mensualmente. Sí. Eddie, muy agradecido, y ahora es vicepresidente del Partido Revolucionario. Gracias, contentísimo de estar aquí, bueno, como parte del programa. Un gratísimo placer. Es que tú eres parte del programa, sí, porque Eddie Olivares a ti te invitaba con mucha frecuencia. Sí. Y qué bueno, como yo sabía de la semana pasada que venía esto de la reforma, dije yo, vamos a tener un vocero del gobierno, porque yo sé que a la oposición le va a entrar la reforma. Yo decía ahí, van a tener que hilar fino, porque yo no soy abogado, leí muy rápido anoche y traté de adivinar, pero en tu caso, que tu especialidad es la constitucional, vamos a hablar de esa propuesta del presidente. Sí, pero muy buen razonamiento el suyo en torno a la reforma. Al principio habían dudas de que un presidente pudiera hacer una propuesta como esa. Era inimaginable. Como usted decía, 39 reformas, 36 tocaron el tema de la forma de elección del presidente de la República y sin duda todo indica que a partir de esta reforma constitucional ya ese no será un tema que al final de los mandatos de los presidentes afectará el funcionamiento democrático sin ese tipo de incertidumbres innecesarias. La idea es que un presidente, después de terminar sus mandatos, no pueda reformar la Constitución de la República, que sea muy difícil hacerlo. Y el modelo de 2 periodos y nunca más es suficiente para un presidente dejar sus huellas en su país. 8 años. Lo contrario ya es el camino hacia la monarquía, y los norteamericanos precisamente plantearon desde la Constitución fundacional, aunque no lo establecieron en la Constitución, pero eso se respetó. Pero sí, ellos decían, bueno, como uno de los elementos más importantes para la independencia de los Estados Unidos, de la corona británica, era precisamente que allá no tenían la oportunidad de gobernar a ese país, y entonces porque era un régimen monárquico, entonces tenían que alejarse lo más posible de esa condición, y una de ellas era limitando el tiempo de un mandatario, y por eso al final
se convirtió en los 8 años, en principio, en una costumbre que fue sentada por una decisión del presidente fundador George Washington, que después de cumplir los 8 años le pidieron, la gente le dijo, pero usted tiene que seguir en el gobierno, volver a un mandato más, que serían 3, y él lo rechazó. Y entonces, ¿qué diferencia con nuestro primer presidente Pedro Santana? Sí. Entonces, si Pedro Santana hubiese actuado así, posiblemente el destino nuestro hubiese sido otro, mucho más institucional, más consolidado, y muchas de las cosas que ocurrieron quizás no hubieran ocurrido. Entonces, luego Franklin Delano Roosevelt fue la excepción, porque entonces duró 4 periodos que coincidieron con el tiempo ya al final de la depresión. Él logró vencer la depresión, recuperó la economía y el camino de los Estados Unidos hacia el progreso. Y luego estaba ahí la guerra, la Segunda Guerra Mundial, todos esos factores que se presentaron y le permitieron a él, que fue un gran estadista, gobernar y morir en el ejercicio del poder. Después de eso, entonces, se produjo la alarma que hizo que entonces se creara un mecanismo para que no hubieran excepciones y que nadie dure más de 2 mandatos. No, y está establecido también. Yo recuerdo cuando Obama terminó, con mucho popularidad y joven, que él dijo un discurso que the law is the law, la ley es la ley. La ley es la ley. Entonces está en una enmienda, o sea que ya es de todas formas muy difícil. Entonces ese modelo funciona. Yo creo que... Pero perdón, porque yo veo que hay una fórmula, y en esto estoy tratando de recordar a Milton Rey Guevara, que hay artículos pétreos. Sí. En el nuestro, el artículo que dice que el gobierno tiene que ser civil, democrático. Eso es intocable. Sí, eso. sí. Usted no puede decir que es una dictadura, que es una monarquía, pero en ese artículo ya se establece lo de la elección. Claro, y no solo eso, este artículo, que es el artículo pétreo de la Constitución, en cuanto a la forma de gobierno, es una garantía para no caer en la dictadura o en un estado monárquico, etcétera. Y en la ley de partido, ahora, antes era en la ley orgánica electoral, estuvo siempre, se establece que ningún partido podría ser reconocido si se sale de ese mandato constitucional. Es decir, un partido no puede establecer entre sus principios o en sus estatutos que va a luchar por una monarquía, porque no podría ser reconocido por la Junta Central Electoral. Es decir, en el caso de esa cláusula pétrea de la Constitución de la República, es decir, que no puede ser cambiada, está ese elemento fundamental, lo que garantiza la democracia. Claro, siendo pétrea se puede cambiar si se tiene una mayoría muy grande, ¿no? en las cámaras. Bueno, la única, no, porque no existe un mecanismo, aún siendo tratándose de una constituyente, para cambiarlo, porque el mecanismo establece que no hay manera de que pueda ser cambiada. Por eso es pétrea de piedra, y en ese sentido yo creo que el compañero Luis Abinader, tal y como él dijo en la noche de la victoria, en la que anunció que sería su última participación como candidato a la presidencia de la República, como candidato, dijo. Y en ese sentido, y que sería un legado que le dejaría a la nación.
ese momento del discurso Sería de la victoria. Pasaría la victoria para ser el primer Sí, presidente. el primer presidente. Y además se retira, Sí. 60 años va a tener el presidente Abinader, joven. Joven. Y se retira, es el único presidente que ha tomado una decisión de este tipo. Lo hizo temprano para que las voces agoreras dentro de la misma organización y los amigos no lo molestaran planteándole la posibilidad de él continuar en el poder. Nadie se atrevió a volverle a hablar de eso. Entonces quienes dudaban era la oposición. Va a ser difícil. Y sí, por un lado decían, bueno, es una estrategia de todas formas para él poder volver a reelegirse. Y como es una constitución nueva, el criterio que tiene un sector importante de la doctrina constitucional dominicana, de que la constitución se resetea, como diría mi querido hermano Eduardo Jorge. Entonces, el reseteo de la constitución, que no es cierto. Yo no estoy de acuerdo que la constitución se resetea y que todo desaparece y nace una nueva, como un programa de una computadora. Entonces... eso es partiendo de que las leyes no son retroactivas, pero no es una ley. Que no se le aplica entonces a quienes estuvieron antes. Pero está el transitorio. Sí, bueno, el transitorio se hace por eso, por ese criterio que ha primado muchos de nuestros constitucionalistas. De todas formas, para que no hubiera duda, también está ese transitorio. De modo que a partir del próximo 16 de agosto, cuando el presidente presente ya frente a la Asamblea Nacional, ese día en el acto de juramentación, en su discurso, estos planteamientos, será un día memorable, histórico, la confianza del pueblo, porque fíjese que transparente, que él va a presentar eso. Y dejó claro ayer que mucha gente quizá lo confundieron en el planteamiento que hizo. Nadie en el PRM, ningún legislador o asambleísta en el momento en el que ya esté conformada la Asamblea Nacional, podrá someter una propuesta distinta a esas que él está haciendo. Al presidente le hicieron esa pregunta ayer en la presidencial. Y de verdad hay esa obediencia a los lineamientos del partido, de que de repente una mayoría decida, no, mira, no va el transitorio, o no va la reducción del número de diputados, porque también eso es la primera vez que un partido reduce sus propias posibilidades. No, porque él no ha dicho ahí, entiendo yo, y por la forma como él se maneja, él no ha dicho que nadie puede cuestionar esa propuesta. No, él no actúa así. Luis es un demócrata. Él lo que ha dicho es que nadie... Que no puede haber propuesta. Puede haber, por la duda que tenía la oposición, de que la Asamblea Soberana, de repente, además de esas propuestas que él ha hecho, aparece alguien con otra propuesta. Lo que el compañero Luis ha dicho es que eso no va a ocurrir, que nadie puede, ningún miembro de la Asamblea de nuestro partido puede plantear temas distintos a estos que él está presentando. Él no dijo fue, usted no puede opinar, usted no puede, no, lo que dijo es que usted no puede plantear un tema distinto al que él está presentando. Porque hay constitucionalistas que dicen que cuando la Asamblea se reúne soberana. Y entonces esa era una duda que tenía la oposición. Decían, no, cuando se reúna la Asamblea, esto es un juego, para que cuando se reúna la Asamblea, entonces por ahí puede entrar todo. Entonces, no va a entrar todo, porque el Partido Revolucionario tiene en esa Asamblea más de la 3/4 parte. Pero el presidente dice que se va a reunir con los legisladores. También, claro que sí, y con diversos sectores de la sociedad. Ahora, debe ser un proceso razonable en el tiempo,
porque se trata de 4 temas importantes. Además, es 15 días después que se somete, ¿no? Sí, después de la ley, después que se somete la ley. 15 días es la asamblea. Sí, entonces, sin lugar a dudas, yo pienso que esta es una reforma, como usted señalaba, que usted puede estar de acuerdo o no en algunos de los temas, pero en los 2 principales, como es el que tiene que ver con el de darle término a eso que ha motivado tantas reformas constitucionales en el país, que es la de la modificación de ella para entonces extenderse en el poder más allá de los plazos establecidos por la Constitución que escogió al presidente de turno. Ese es un aporte fundamental. Lo otro es su visión sobre la forma de consolidar la independencia del Ministerio Público, la forma de escogencia, la permanencia durante 4 años inamovible de un procurador, que es interesante. Ya lo otro, el tema de los diputados, la reducción, bueno, pueden ser 190, pueden ser 137, pueden ser 100, porque esa escogencia se va a producir a partir de las elecciones del 32. Entonces, pero ahí cada quien puede tener su criterio en cuanto a la representación de las diferentes circunscripciones. También ahí hay un planteamiento nuevo e interesante en el tema de los diputados. Actualmente son 5 diputados nacionales, con la reforma pasarían a 20 diputados nacionales. Habría que ver luego en la ley la forma como se escogerían o se distribuirían esos 20 diputados nacionales, que será siempre, por supuesto, por acumulación de votos, probablemente. Podría ser también con la votación nacional por esos candidatos, pero ya es un tema que habría que ver en la ley cuando se presenta. Pero son temas realmente muy trascendentes para la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho, el fortalecimiento del Estado de Derecho y, sin lugar a dudas, un aporte extraordinario del compañero Luis Abinader, que le augura también un final de su mandato con una valoración probablemente que será la más alta de un presidente en democracia. Con tu permiso, Delio Varios, amables televidentes, nos vamos a comerciales. Todavía tenemos muchos temas de interés, porque vamos a ver el partido, y el Partido Revolucionario Moderno, y otros temas de interés del país. Volvemos en unos minutos. Continuamos con el doctor Eddie Olivares, vicepresidente del PRM y ex miembro de la Junta Central Electoral. Y hablando de términos electorales, Eddie, ya que el presidente está inmerso en una serie de reformas, porque después vendrá la fiscal, la laboral, no amerita, y tú conoces el tema, entrarle a la ley de partidos, una ley que tiene muchísimos artículos que fueron declarados inconstitucionales. Es decir, también eso no debería de adaptarse al espíritu de la nueva Constitución. Sí, sí, claro. Además, la ley de partidos se iba a modificar en el mandato anterior. No se hizo, faltó tiempo, y entonces la que se modificó fue la ley orgánica del régimen electoral. Quedó la ley de partidos ahí en el escritorio del Congreso Nacional. Ahora hay que hacerlo, y lo ideal es, y yo sugiero, planteo que sea una de las primeras, para que esa reforma se haga sin la presión del tiempo, casi siempre ya en medio de una precampaña. Entonces el liderazgo actúa conforme a a sus intereses particulares. El precandidato o precandidata que incide en ese momento en el partido, entonces procura que la ley se haga
a su imagen y semejanza, de su conveniencia, de sus intereses, en cada uno de los partidos. Entonces, lo ideal es que sea una reforma integral que toque temas que sean del interés del sistema de partidos, de los procesos de escogencia de candidatos, que es la función principal de los partidos, y que sea una ley de partidos en la que se corrijan algunos de los defectos que tuvo esa ley, que fue bastante, aunque se había debatido por años, desde los años 90, y se aprobó en el 18, pero aún así, como siempre, ya al final muchas cosas habían cambiado, pero al final también terminó aprobándose de una manera precipitada. Y ahí hubieron fallas en la redacción, precisamente, inclusive en la redacción, elementos... Además, tú no lo vas a decir, pero eso fue un traje hecho a la medida por el gobierno de Danilo Medina. Sí, pero de alguna manera pudo haber sido mejor. Todos los partidos intervinieron de alguna forma. Claro, quienes tenían la mayoría calificada era el Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, ahí es importante sacar de la ley de partidos y de hecho que quede fuera de la de los propios estatutos, la escogencia de los candidatos a cargo de elección popular a través de encuesta. Qué bueno. Es una aberración. Afortunadamente había un consenso en cuanto a los diputados de sacar de la ley de partidos el método de encuesta para elegir los candidatos, y en todos los partidos, porque se demostró en las elecciones pasadas que ese no es un método de elección. La encuesta es un estudio de opinión indispensable para los partidos políticos, utilizarlo en la campaña, pero no para elegir candidatos. Entonces, ahí creo que habrá un consenso para sacarlo de la ley de partidos. En el momento que se aprobó, yo manifesté siempre que no era un método de elección, porque la elección es en democracia. Entonces, eso se prestaba a que terceros ajenos al partido manejaran el proceso de un partido. No, o que el propio partido manipulara para manipularlo. Y pasó ahora, en el caso de Fuerza del Pueblo, fue sumamente traumático. En el caso del PLD pasó, pero en el caso de nosotros no fue más traumático, porque el compañero Luis, desoyendo inclusive el planteamiento de miembros del partido, decidió que la elección del presidente era por primarias. Y entonces al final la posición del compañero Luis Abinader fue acogida, y entonces se hizo por primaria, que fue un gran éxito. 1 millón y pico de PRMistas votaron por Luis Abinader en un proceso democrático organizado por la Junta Central Electoral como tercero imparcial. Que el verdadero problema a veces era que los partidos no tenían árbitros confiables para organizar su propio proceso. Entonces, eso dio un excelente resultado, pero nos causó problemas en lo relativo a los diputados, que muchos de los diputados querían que fuera por encuesta, y después terminaron todos en contra de las encuestas, porque las encuestas terminó llevándose una cantidad significativa de diputados actuales que no lo podían creer. No, pero no es verdad que... Entonces, todo eso ocurrió, afectó a Fuerza del Pueblo mucho, sobre todo en el Distrito Nacional, y a nosotros no nos afectó tanto, porque además se procuró que fueran encuestadoras confiables, y aún así está el cuestionamiento, y sobre todo porque el candidato presidencial fue escogido a través de primarias, que es lo ideal, y deberían ser primarias para todo el mundo. Para todo el mundo, como será en el PRM para las próximas elecciones. Pero eso hay que quitarlo,
de la ley de partidos. Hay otras decisiones del Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Superior Electoral, que también hay que considerarlo para entonces actualizar la ley de partidos, más otros elementos que hay que incorporar, porque los procesos de elección y los procesos internos de los partidos políticos van cambiando de manera permanente. Yo quiero ir ahora al PRM, Eddie, porque el PRM tiene un gran reto. Sí, lo normal era que el presidente, aún en su segundo periodo, coqueteaba con la reelección. Sí. Y entonces, lógicamente, los aspirantes internos se mantenían a la expectativa, pero Sí. ahora no. Ahora ellos saben que Luis Abinader no va y que tienen la cancha abierta. Sí. Entonces, hay muchos aspirantes. Se habla de 6, 7. ¿Sí? No se corre riesgo de una fragmentación y de una campaña a destiempo. Y de que, perdón, y de que los que ocupen posiciones importantes vayan en ventaja frente a los que no tengan posiciones Sí. De primacía en el gabinete. Sí, las campañas a destiempo ayudan al que tiene muchos recursos y van en contra del que no tiene tantos recursos. Por eso son un elemento que atenta contra la equidad de los procesos internos de los partidos políticos. En ese sentido, la ley establece los plazos. Por ejemplo, para la escogencia de los candidatos a cargo de elección popular, el plazo es el primer domingo del mes de julio, que en este caso será el 4 de julio del 2027. Ese es el año anterior a las elecciones. A partir de ese, antes de eso no puede hacer mitin, no puede haber spot. No, está prohibido por la ley de partidos y está prohibido por la ley electoral que establece el plazo para la campaña electoral. En ese sentido, el artículo 150 de los estatutos del PRM, es el único que lo plantea así probablemente, establece que ningún miembro del partido puede salir a hacer campaña fuera del tiempo establecido en la ley de partidos, en la ley orgánica del régimen electoral y en los propios estatutos que lo prohíben. Es decir, que es un tema que está muy claro en el PRM y las aspiraciones, eso nadie la puede impedir, usted puede aspirar, pero lo que usted no puede es realizar actos propios de una precampaña antes de que se inicie ese plazo. El partido va a tener una vigilancia permanente en ese sentido. El propio compañero Luis Abinader, como líder también, va a tener una vigilancia permanente, igual que la dirección del partido. En ese sentido, cualquier tipo de precipitación va a implicar chocar con los estatutos que no le conviene a ningún aspirante y tiene cada quien que esperar su momento. Puede individualmente hacer su contacto y todo eso nadie lo puede evitar, pero usted no puede hacer actividades propias en lugares públicos, actividades propias de pre-campaña. Y además hay otra cosa que tienen que cuidarse. Luis va a procurar que este gobierno sea un gobierno mucho más transparente todavía que el anterior. Entonces, como él no va, él puede hacer todas las reformas y puede hacer todo lo que... Claro, entonces usted no puede pretender aspirar con los recursos del Estado, porque eso no se va a permitir. Si usted tiene sus aspiraciones, usted tiene que, cuando aspire, hacerlas sobre esa base. No puede usted ser candidato sobre la base de la nómina en la que influya en el gobierno, en el caso de nuestros aspirantes. Mire, en las elecciones pasadas, Luis candidato presidencial, un amigo, un hombre
honesto y trabajador, y una gran persona, amigo a quien le tenemos mucho cariño, abrieron un tema de una rifa para recaudar fondos, Sí, sí. que era algo al margen. Y perdió el empleo. Y él entendía que con eso estaba demostrando que tenía que hacer su rifa para no... su rifa, que era transparente, los recursos para un movimiento. Y lamentablemente la reacción fue que salió de su cargo. Una persona seria y calificada. Ese es un mensaje, yo creo, que hay que ver para todo el que aspire. Que no tenía eso nada que ver con ese tipo de aspiración, sino con una falla que en otras circunstancias nadie le hacía caso a eso. No, porque ni siquiera es uso de los recursos, era una rifa con los empleados. Era lo contrario. Entonces, en un proceso eso era normal, eso lo hacía, eso era normal y nadie lo veía mal. Y sin embargo, esa consecuencia tuvo. El celo en ese sentido con el uso de recursos, los aspirantes tienen que estar claros que ahora será mucho mayor. Sí. Y en ese sentido, lo ideal es usted, su contacto y su cosa, pero no hacer actos propios de pre-campaña, porque lo prohíbe la ley y lo prohíben los estatutos, y en ese sentido se hará cumplir. Eddie Olivares, como siempre, muy agradecido de tu participación y de que trate siempre con mucha claridad temas que son de alto interés. Muchas gracias, te esperamos pronto. Muchísimas gracias.